Hola, Dios les bendiga. Quiero hoy tomar el tema de el reino de Dios y su justicia, y la Navidad es añadidura. El Señor Jesús, cuando está en medio del Sermón del Monte, está en el capítulo de San Mateo, capítulo 5, 6 y 7, dándonos esa ley que Cristo quiere dejarle a su iglesia, a sus hijos. En la profundidad de esta enseñanza, entonces empieza uno de los capítulos, que es el capítulo 6. Hay una porción bíblica que dice en el versículo 19, tesoros en el cielo. Y esos tesoros en el cielo, los que nosotros debemos ir atesorando y guardando. Y esos tesoros que nosotros estamos atesorando y guardando es la que nos da la luz a nuestro cuerpo. Y son nuestras verdaderas riquezas, dice en el versículo 24. Y lamentablemente nosotros desviamos nuestra mirada al objetivo, al objeto principal, que es el reino de los cielos. Y por eso dejamos a un lado realmente las verdaderas riquezas. Y por eso nos entra a nosotros ese afán y esa ansiedad. En esta época de diciembre, esta época que llama el mundo Navidad, nos entra a los hijos de Dios ese afán y esa ansiedad. A partir del versículo 25 del capítulo 6 de San Mateo, nos narra el Señor Jesús cómo nosotros debemos entrar en esa ansiedad y en ese afán que es el de mi Señor. Por eso en el versículo 33, el capítulo en su ocaso termina diciendo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué es el reino de Dios? La salvación. ¿Qué es el reino de Dios? La vida eterna. ¿Qué es el reino de Dios? El cual Dios nos está preparando. Y su justicia. La justicia del reino de los cielos es la justicia de la salvación. Nosotros nos desviamos totalmente de la justicia divina y queriendo nosotros hallar nuestra justicia. Nuestra justicia es lo que merece en términos de los seres humanos. Entonces yo trabajo más, merezco más. Yo me afano y me apuro más, entonces voy a hacer las cosas más rápido. Esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que Él ya pagó con su sacrificio en la cruz del Calvario a favor nuestro. Y lamentablemente en esta época nuestra ansiedad y nuestra propia justicia queremos ponerla por encima de la justicia de Dios. Recuerde que en el capítulo 6 de Efesios, donde la palabra del Señor nos enseña: someteos unos a otros, y se refiere a una porción, dice: hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Y yo quiero apelar a nosotros como hijos de Dios. Debemos obedecer porque esto es justo. La justicia de Dios va de acuerdo a los parámetros y a los indicadores de Dios. ¿Qué estás intercambiando por tu justicia? ¿El afán de esta fecha? ¿El afán y el trabajo, los compromisos familiares? Todo esto es pasajero, mi hermano. Todo esto es pasajero, querido amigo. Lo que es de Dios permanece para siempre. En la justicia de Dios es invertir nuestra ansiedad en Él, invertir nuestra preocupación en agradarle, invertir nuestro tiempo en Él,
Sabemos que el Salmo 127 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros. Dios es el que tiene que edificar. Y de nada nos sirve, dice el Salmo, que nosotros nos levantemos temprano a trabajar y a trabajar y a trabajar y en la ansiedad. Y si Dios no está edificando, estaremos echando en saco roto. La justicia de Dios es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Que Él ya hizo el sacrificio por nosotros. ¿Qué es la justicia de Dios? Que la ansiedad y todas las preocupaciones son carga de mi Señor. Por eso el Señor Jesús dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tú y yo cometemos el grande error, entrar en el afán de este mundo, en el afán de esta época, en el afán de este periodo. Afán por comer, afán por trabajar, afán por producir, afán por quedar bien con todo, afán de esta época. ¿Y eso sí le está agradando a Dios? Porque es mejor lo poco en las manos de Dios que lo mucho en la insensatez del hombre. Administra bien tu tiempo. No dejes las cosas de Dios para último, si sobra tiempo. Para Dios no hay temporadas, para Dios no hay ciclos, para Dios todos los días está la justicia de Cristo Jesús imputada en nosotros y nosotros debemos responder de acuerdo a la obediencia a Él. No cambies dinero, no cambies tiempo, no cambies afán, no cambies lo pasajero de este mundo por estar en los deleites de mi Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar la justicia de Dios? Amar el sacrificio de Él, valorar el sacrificio de Él, postrarnos en obediencia, postrarnos en alabanza, en adoración. Invierta tiempo en el estudio de la palabra, invierta tiempo en alabanza, invierta tiempo en cantos, invierta tiempo en estudiar de la palabra. Estudie. Coge un tema, coge la palabra, coge unos días, coge un tiempo, estudie, profundiza en la palabra. Esa es la mejor inversión. Porque la palabra del Señor termina diciendo en el versículo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. La añadidura es lo que nos ofrece este mundo. Busquemos a Cristo Jesús, busquemos su reino, invirtamos en su reino y las añadiduras vendrán por las miles y miles de misericordias de Cristo Jesús a favor nuestro. Dios les bendiga, bendiciones.